se está viviendo. Y bueno, agradecerles la invitación, compartir con ustedes algunos comentarios, algunas perspectivas desde la experiencia de Cuba, tanto a nivel de su propia construcción social y política, como en materia de integración. Como método, los marxistas solemos ir de lo general a lo particular, y yo soy una convencida de que eso funciona. Entonces, yo comenzaría diciendo, la charla tiene como que un nombre un poco pomposo, ¿no? Cuba en los desafíos globales, que realmente son grandes los desafíos globales, pero bueno, yo creo que los más grandes desafíos los tenemos quizás en el entorno regional y en la relación entre los países, en esa construcción de la integración, que es justamente, yo pienso, que el escudo que nos pudiera servir de defensa común contra los grandes retos globales. Entonces, bueno, es un mundo, como bien dice el nombre de la conferencia, donde hay toda una serie de escenarios geopolíticos y rejuegos de poder que están determinando pues posiciones de los centros de poder hacia el sur. El sur llega a esta realidad desde una construcción histórica donde ha estado siempre, digamos, en la condición de primero de países invadidos y después de países saqueados, y eso condicionó que nuestras sociedades llegaran incluso a la independencia en condiciones de desarrollo global, donde ya existía, por ejemplo, en el caso cubano, que fue la independencia más tardía en la región, ya existía el imperialismo como tal. A veces asusta que no se habla de imperialismo, se habla de hegemonía y contrahegemonía. El imperialismo está ahí, existe. Y en el caso concreto de Cuba, llega a su independencia en 1902, en un momento histórico donde ya estaba el imperialismo, incluso sus aspiraciones de independencia plena se ven frustradas por una intervención, que es la intervención norteamericana. Se consideró la primera guerra imperialista en ese momento. Entonces, yo creo que en este escenario global tenemos en la región digamos, la virtud histórica de haber emprendido la integración desde la posición que nos permite la transformación que ha tenido lugar en la región en los últimos 20 años, como resultado de la llegada al poder de los gobiernos progresistas y de izquierda. Es decir, yo diría, y los que ya llevamos un tiempo pues trabajando los temas de política internacional, de integración y los desafíos que tiene la región, yo diría que la situación que tenemos hoy, aunque compleja, era impensada hace 30 años atrás o 40, cuando al triunfo de la Revolución Cubana, Cuba se queda sola, con la única excepción de México, y comienza a construir su revolución en medio de un aislamiento que le impone Estados Unidos y que se ha ido quebrando paulatinamente, en principio por la resistencia del pueblo cubano y el liderazgo de la revolución que ha conducido esta resistencia, y además ayudados, yo creo que es un momento donde estamos con compañeros queridos que han tenido además vínculo con la Revolución Cubana, de manifestar la inmensa gratitud de quienes nos han acompañado en este proceso a lo largo de los años. Y decía que iba de lo general a lo particular, pero también como que haciendo algunos elementos históricos. Yo creo que comprender la realidad de la región y la realidad de Cuba, que es la que más les interesa a ustedes en estos momentos, y los desafíos que tiene Cuba dentro de esta realidad, y que tiene Uruguay, y que tienen todos los países progresistas en la región, lleva un poco este antecedente histórico de una región que llega a su independencia y que llega en condiciones, digamos, de desventaja con relación a los centros de poder. Yo decía que en el caso de Cuba hay un diferendo histórico que, como su nombre lo dice, no es un diferendo con un proceso revolucionario o ideológico. Es decir, la nación cubana nació en el contexto de ese diferendo, donde una concepción geopolítica de Estados Unidos concibe su proyección hacia el mundo sobre la base
o la concebía desde entonces sobre la base de un sistema de dominación que en este caso en su versión moderna es la Organización de Estados Americanos, pero que tuvo sucesivas versiones. Podemos remitirnos a la doctrina de la fruta madura, etcétera, etcétera, que fue un poco en la falta de apoyo a los independentistas cubanos en el siglo XIX en relación con la posibilidad de obtener la independencia antes de que hubiera condiciones para poder incidir en la realidad interna de Cuba. Entonces les hablo de esto porque realmente en medio de una coyuntura donde se han restablecido las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, hay que ver también la situación contemporánea al amparo de los hechos históricos que nos han conducido hasta aquí y que son hechos históricos no asociados, como decía, y sí me interesa que ese concepto quede, solo a la Revolución Cubana, sino a la propia existencia de la nación. En nuestra perspectiva, el socialismo es consustancial a la existencia y a la supervivencia de la nación cubana, porque es lo que nos garantiza la independencia y la autodeterminación. Es decir, yo creo que estando ustedes más al sur, han tenido una historia un poco diferente a la de los países que estamos en la cuenca del Caribe, que sí hemos sentido en nuestra propia historia sucesivas intervenciones. Es decir, estaríamos hablando de Guatemala, de Cuba, de República Dominicana, de todos los países de la cuenca que en diferentes etapas del siglo XX sufrieron intervenciones militares directas, incluso las más recientes fueron en el Caribe en los años 80. Es decir, es una realidad bien compleja. El propio México, que perdió parte de su territorio en todo este devenir histórico, y que nosotros no podemos ignorar en este contexto donde nos encontramos ahora. Dicho esto, bueno, ustedes saben que la Revolución Cubana es un proceso que llegó mediante la lucha armada. Me gusta siempre enfatizar porque las condiciones cambiaron y la vía de llegar a los gobiernos desde la izquierda comenzó a ser factible desde el punto de vista electoral, y me gusta siempre enfatizar que en el caso de Cuba la lucha armada tenía una justificación plena en el sentido de que se cerraron las vías democráticas de participación. Es decir, en el año 1952, algo a quien no conoce mucho la historia de Cuba prerevolucionaria no le es familiar, la dictadura de Fulgencio Batista fue una dictadura que incluso ensayó métodos que después fueron aplicados en el Cono Sur, donde 20.000 cubanos murieron entre el 52 y el triunfo revolucionario del 59, y había un escenario donde era imposible llegar al gobierno, llegar al poder por la vía electoral, de manera que los jóvenes cubanos que profundamente marxianos y ya relacionados con el marxismo querían hacer un proceso de transformación en Cuba, pues tomaron el camino de la lucha armada. Desde el triunfo de la revolución y desde el mismo momento en que comienzan las transformaciones, algo conocido, nosotros tuvimos una gran hostilidad del gobierno norteamericano. Ahorita hablábamos de el tema del aislamiento que poco a poco se fue quebrando, pero desde entonces contamos con el bloqueo económico, comercial y financiero que ahora hace apenas unos días, el día 27 de octubre, se votó en Naciones Unidas y que tuvo el apoyo, yo diría casi totalitario para no ser absoluto, pero es realmente significativo, de 191 países, ninguna abstención y solo 2 votos en contra, que es el voto de Estados Unidos y de Israel. Entonces, bueno, eso evidencia el apoyo de la comunidad internacional a una demanda del pueblo cubano que es legítima, y que lo voy a dejar para un poco ahondar en eso cuando empecemos a hablar de los desafíos que tenemos en el momento actual. Bueno, siempre, incluso Fidel lo decía en una de sus proclamas en el Malecón, en una ocasión de tensión, se visualizó que 2 pueblos vecinos, más allá de sus diferencias, debían tender a resolver sus diferencias o al menos a sentarse a conversar sobre ellas, porque yo creo que hay diferencias muy grandes, muchas de ellas insalvables, de una manera pacífica, y no pensar que 2 pueblos, recuerdo una frase así que decía que pueden llegar a ser amigables, pudieran pues derramar sangre en un conflicto siendo vecinos.
Esto era algo que en los tanques pensantes norteamericanos lleva, digamos que varias décadas, pensándose la alternativa de encaminar la relación con Cuba, no por la vía convencional, que es la del bloqueo, a partir del reconocimiento expreso de que el bloqueo había fracasado, el bloqueo como método. Estamos hablando de métodos y no de fines, es decir, lo que estamos asistiendo es un cambio de métodos, no significa que haya una aceptación del sistema político cubano, ni mucho menos. Entonces, bueno, este es un tema que venía desde hace muchos años manejándose, pero la correlación de fuerzas al interior de Estados Unidos, la presencia de una comunidad cubana muy beligerante en la política norteamericana, muy reaccionaria, el voto cubano en la Florida con un peso muy importante en los procesos electorales, hacía que la posición que se mantuviera durante muchos años es la posición de bloqueo, la posición de no dialogar. No sé, los remito a situaciones como el huracán Katrina, del cual ya distan de 9 a 10 años en que Cuba ofreció apoyo a partir de nuestras propias experiencias en el enfrentamiento a desastres naturales, y Estados Unidos no lo recibió, y toda una serie de cosas que se venían dando como países vecinos en materia de meteorología, de combate al narcotráfico, de toda una serie de cosas que no se pueden hacer solo. Es decir, no puede uno vivir en un vecindario y pretender en ningún caso que uno puede enfrentar flagelos que tienen un componente tan extendido y regional de manera sola. Veníamos cooperando en algunas áreas. Ahora bien, el restablecimiento de las relaciones bilaterales es un proceso que comienza a partir del que el 17 de diciembre se anuncia esta posibilidad, y comienzan a darse sucesivas rondas de conversaciones, identificando los temas en los cuales se puede avanzar e identificando los temas en los cuales existen diferencias, pero conducente a este restablecimiento. Es decir, nosotros teníamos secciones de intereses en los respectivos países, éramos los únicos países que no teníamos relaciones político-diplomáticas con Estados Unidos, y esto es lo que ha sucedido. Pero nos interesa mucho que un poco la matriz de opinión que se ha instaurado a partir de que todos sabemos que los medios de difusión masiva están en manos de los centros de poder, es un poco, bueno, se arreglaron las cosas, el hecho de que se hayan restablecido las relaciones implica que ya son relaciones normales. Y a nosotros nos interesa, sobre todo entre compañeros como ustedes, que se esté consciente de que si bien se restablecieron las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos, y hay toda una serie de pasos que se están dando y toda una serie digamos, de avances con relación a etapas anteriores, las relaciones no son relaciones normales, son relaciones que llevarán un largo camino siempre que se cumplan toda una serie de demandas legítimas del pueblo cubano, encaminándose hacia esa normalidad. Esto, por supuesto, no desconoce en ningún momento que es un escenario de elevada complejidad donde enfrentamos grandes desafíos. Pero sí ha estado muy claro siempre que es preferible enfrentar cualquier desafío a continuar con un bloqueo que realmente ha sido el principal obstáculo al desarrollo de Cuba. Y ahora hace apenas unas horas hablaba con Caras y Caretas, me estaba preguntando del tema de la votación, y yo le decía que, por ejemplo, nosotros tenemos estimados bastante conservadores de los daños millonarios que tenemos en todas las áreas de la vida social. Es decir, el impacto del bloqueo en la sociedad cubana atraviesa transversalmente la sociedad. No hay un solo sector que no esté dañado por el bloqueo. Y uno puede, que es lo que hemos hecho, cuantificar esos daños, y de manera, repito, conservadora, porque pueden ser incluso muchos más. Pero lo que no se puede cuantificar es el daño humano. Y es una población donde el 77% de la población de Cuba nació con posterioridad al bloqueo. Los 3 compañeros que estamos aquí hoy nacimos ya en un país bloqueado. Y entender eso es realmente entender que la naturaleza de esta demanda es totalmente legítima. ¿Y por qué me centro en el bloqueo fundamentalmente? No es la única condición que debe darse para poder avanzar en las relaciones con Estados Unidos hacia esta normalización.
Está el tema también del territorio ilegalmente ocupado a Cuba en la base naval de Guantánamo. Están en los temas de las compensaciones justo por estos daños económicos. Y bueno, son temas que están en la agenda, que tendrán una evolución, una conversación. Se están dando reuniones sectoriales y reuniones más globales en materia bilateral, y se están produciendo algunas iniciativas que es bueno saber que aún son sumamente insuficientes porque el bloqueo sigue intacto. Es decir, el bloqueo económico, comercial y financiero, después me referiré al tema financiero que es muy importante, es un entramado de leyes que se fue configurando a lo largo de estos más de 50 años, y es una medida bilateral coercitiva de Estados Unidos, califica como un derecho además de lesa humanidad según las convenciones de Naciones Unidas. Es una medida que fue sumando en un entramado legislativo prohibiciones y restringe incluso los derechos de los propios ciudadanos norteamericanos, prohibiciones de comercio con Cuba, de viajes, de toda una serie de acciones, pero que en un momento determinado, en la década del 90, sumó leyes como la Torricelli y la Helms-Burton que tienen carácter extraterritorial. Fue un momento en que muchos países de América Latina tuvieron que hacer incluso leyes antídotos para proteger a sus comerciantes que tenían relaciones con Cuba en materia comercial, dado que que la Helms-Burton codificaba esto de que una subsidiaria norteamericana, muchas gracias, de una compañía pudiera tener relaciones con Cuba y era, digamos, sancionado por el establishment, por las autoridades norteamericanas. Entonces, bueno, me refería a este entramado codificado de leyes que solo puede ser levantado por el legislativo, el Congreso norteamericano, un Congreso donde hay republicanos, hay sectores también de derecha que se oponen a que esta sea la política de Estados Unidos hacia Cuba, tras un reconocimiento del presidente Obama de que no había funcionado. O sea, los términos que se han manejado es que esa política no ha funcionado. Entonces, nosotros pensamos que dentro de esta situación donde el levantamiento definitivo depende del Congreso norteamericano, el presidente Obama tiene prerrogativas legislativas que no están agotadas. Todo lo contrario, tiene un margen mucho más amplio de lo que ha hecho para aplicar o poner en curso acciones que vacíen de contenido al bloqueo y que en la práctica entonces comiencen a erosionar esta política de bloqueo. Y lo decía porque, por ejemplo, la prensa repite sin análisis hechos como que en el mes de enero se aprobaron tales o más cuales medidas, y son medidas que sin normas complementarias no tienen realmente la efectividad ni la validez que pudieran tener. Es decir, mientras Cuba, que eso está plenamente vigente hoy, mientras Cuba no puede efectuar transacciones con el dólar, no podemos hacerlo. Hay elementos, ahora cuando el canciller fue a la ONU a presentar la resolución, se dieron los ejemplos de los bancos de gran prestigio internacional, que por realizar las transacciones a Cuba ha sido multados con multas multimillonarias. Es decir, todavía se mantiene todo esto en relación con la finanza. Cuba no puede utilizar el dólar, Cuba no puede importar y exportar libremente de Estados Unidos, se hace a partir de determinadas licencias puntuales, pero además todavía está vigente la prohibición de viajes de ciudadanos norteamericanos a Cuba. Es decir, lo que se ha hecho es flexibilizar licencias que existían antes, licencias académicas, licencias religiosas, y a partir de ahí un poco la curiosidad ha hecho que se incremente los viajes de ciudadanos norteamericanos a Cuba, que por cierto no son los únicos viajes que se han incrementado. Estamos en una coyuntura en que también hay un interés, yo creo que los que estamos aquí sabemos que Cuba siempre ha sido muy satanizada por los medios de prensa en cuanto a su sistema político y a la realidad cubana, que ha sido muy distorsionada y abordada con poca objetividad por la prensa, fundamentalmente la prensa de derecha, pero en general por la prensa, pues los medios están en manos de los centros de poder, y esta coyuntura pues ha un poco llamado la atención sobre la realidad cubana y ha hecho que muchas personas de las más diversas latitudes se aproximen y visiten Cuba. Pero volviendo al tema del diferendo con Estados Unidos, es un diferendo, como le decía, es histórico,
Está el tema del bloqueo, del cual les hablé. Puedo después contestar cualquier pregunta puntual de alguna inquietud que ustedes tengan en relación con el bloqueo. Y está el tema de la base naval de Guantánamo, que es fundamental en la coyuntura en que estamos viviendo en la región. Y tenemos que ser capaces de remontar la situación en la que estamos, que es, a ver, no seamos tampoco pesimistas. Estamos en los gobiernos, tenemos grandes desafíos. Tenemos que ser capaces de seguir adelante en medio de estos desafíos que tenemos. Y la integración regional es una vía para eso. Es decir, la vocación latinoamericanista es para, desde nuestro punto de vista, una tabla de salvación en un mundo globalizado, que América Latina tenga una sola voz, que pueda ser un interlocutor válido como conglomerado regional frente a negociaciones como las que tienen lugar en la OMC, donde después que negocian resulta que nuestros productos no tienen no son bio y entonces no entran a sus mercados. Es decir, toda una serie de codificaciones que ponen a los países del sur en desventaja. Entonces yo creo que eso es un elemento que nosotros debemos defender, la integración a nivel político, que es la coincidencia y la sumatoria de voluntades, y la integración en el plano económico, que es un proceso que no puede ir divorciado uno de otro. Esto es de manera general lo que yo les traslado de la situación, tanto en Cuba como en la región, pero por supuesto estoy abierta a cualquier pregunta que ustedes tengan y con mucho gusto se la respondo. Bueno, queda abierta la posibilidad de preguntar, de saber un poco más. Los laboratorios cubanos que han anunciado grandes avances en temas de medicina, ¿no son uno de los objetivos del imperio de la parte farmacéutica? ¿Meterle mano a eso? ¿No lo ven como un peligro total? Sí, mira, los peligros existen. Lo que pasa es que tú tienes que asumirlos y convertirlos, más allá de parecer o sea, no quiero parecer maniquea con eso de desafíos y oportunidades, pero yo creo que en cada desafío hay una oportunidad. Nosotros tenemos patentados todos esos productos. Es decir, para nadie es un secreto que la industria farmacéutica es la más transnacionalizada y que realmente son emporios de poder. Ahora, nosotros estamos haciendo una labor de registro de los medicamentos biotecnológicos que garantizan que nosotros no los perdamos. Es decir, lo que sí queremos es, y lo hemos querido hace muchos años, que la humanidad, por ejemplo, en el caso del Everpro-P, que es un medicamento que ya está en las listas de medicamentos esenciales en muchos países del mundo y que evita amputaciones de pie diabético, una enfermedad tan extendida, pueda ser parte de esta lista de medicamentos de la mayoría de los países del mundo. Es decir, nosotros tenemos avances a partir de una política intencionada de desarrollo de hombres de ciencia en, digamos, antitumorales de cuello y cabeza, en este tipo de medicamentos, en vacunas y en toda una serie de fármacos bien, bien modernos, ¿no? Nosotros sabemos lo que es el peligro de las transnacionales farmacéuticas, pero para realizarse también tienen que salir de las fronteras y tienen que estar a disposición de la humanidad. Es decir, si no caeríamos en la misma práctica que hacen las transnacionales de guardo este medicamento y hay gente muriéndose por él, ¿no? Por no tenerlo. Y nosotros realmente tenemos medicamentos que pueden ayudar mucho a los países del sur. Y en ese afán yo creo que una producción más amplia de eso pudiera pues dar esa garantía, ¿no? Y de hecho los ofrecemos a todos los países que tengan interés en adquirirlo. El tema de los medicamentos se enfrenta normalmente a resistencias muy grandes de los gremios médicos en la inmensa mayoría de los países asociados a las transnacionales y que privilegian ciertos espacios de estas transnacionales. Yo no sé si entendí bien en algún momento que tú hablaste de reparación en relación con lo que se está conversando con Estados Unidos en relación al bloqueo. ¿Cuba está pidiendo una reparación económica por los años de bloqueo que ha existido?
A ver, Cuba tiene cuantificado, como decía yo, de manera bastante conservadora, porque son más los daños. Están en daños millonarios. Yo no sé, Igor, ahí si tú pudieras las cifras que se dieron en el discurso. Es decir, nosotros tenemos cifras de afectación y eso forma parte, está entre las cosas que nos interesan sean debatidas en este proceso, porque son daños que realmente se le han hecho al pueblo cubano. Y yo puedo poner muchos ejemplos, es decir, yo le decía que atravesaba toda la sociedad. Nosotros tenemos niños con patologías oncológicas que esperan hoy por implementos y medicamentos que están en un mercado tan cercano y que nosotros no podemos adquirir. Nuestros asmáticos a veces utilizan el aerosol que se compra en China, teniendo nosotros que pagar por un aerosol, un envase de aerosol cuesta $7, pero el flete se nos convierte en 14. Entonces, teniendo un mercado tan cercano al que no podemos acceder, realmente nosotros no disponemos, y es algo que ahorita les dije que iba a hablar de eso y no lo abordé, nosotros no disponemos de créditos. Y nosotros estuvimos durante años en una lista de estados patrocinadores del terrorismo, en la que nunca debimos estar, y que ya se nos saca de esta lista, pero quedan las medidas para los países que realmente estuvieron en esa lista. Es decir, cuando nuestro canciller intervenía en ONU, decían, no podemos confundir los deseos con la realidad. Es decir, existe el bloqueo, está ahí, es una medida realmente agresiva, es una medida de bloqueo a otro país para que pueda adquirir ciertas cosas. En materia de transporte aéreo, tenemos... nuestra aviación está golpeada por eso, porque es también una producción tan transnacional que los aviones siempre tienen más de un 10% de componentes norteamericanos, entonces no podemos comprar aviones, tenemos que hacer un leasing con algunas compañías, todo eso crea dificultades. El transporte público, ahí está, el transporte público también se ve afectado. Entonces aquí dice bueno, se refiere a la resolución que aprobó por ONU y por ONU la pasada semana que demanda el levantamiento del bloqueo. Esta noticia dice que 1,2 trillones de dólares. Entonces se darán cuenta en más de 50 años el impacto realmente que ha tenido el bloqueo en las posibilidades de desarrollo del pueblo cubano. Y como le decía, abarca todas las áreas. Y yo pienso que tampoco el tema propiamente humano es cuantificable. Es decir, el daño humano no es cuantificable. Sí, ¿cómo ven ustedes el crecimiento de los BRIC en este panorama? El crecimiento y el nacimiento y crecimiento de los BRIC. Mira, no se trata de una, digamos, posición propiamente sobre el tema. Yo a nivel personal pienso que todo lo que contribuya a diversificar la posibilidad, yo creo que las hegemonías, y ahí sí me refiero a hegemonías, son muy nocivas. Es decir, después de la desaparición de la bipolaridad y del campo socialista, en los antiguos países socialistas de Europa Oriental, el mundo se vio en un contexto de una hegemonía tremenda, donde realmente fue difícil remontar ese momento. Yo creo que hay muchos países que por el desarrollo novedoso que han tenido, pero además que lo han tenido novedoso apelando a temas también como tecnología, como software, como toda una serie de cosas, se dan nuevas condiciones para que esos países hagan agrupaciones pero realmente se enfrentan a la resistencia de los países. Está el acuerdo transpacífico, está todos estos temas. Es decir, hay un conglomerado de países que tienen, digamos, más intereses de dominación, y hay países que lo que están es tratando de generar espacios para tener una proyección contrahegemónica y poder salir adelante en un mundo tan complejo, ¿no? Es decir, nosotros somos países productores de materias primas, tenemos niveles de desarrollo, el valor agregado no le falta muchos productos. Yo creo que sí, desde estos espacios como los BRIC se promueven políticas con innovación tecnológica, con valor agregado, los productos que producimos en el sur
son espacios que contribuyen a que no haya hegemonía. Las hegemonías siempre son muy, muy peligrosas y muy nocivas, ¿no? Y el mundo tiene en estos momentos montones de situaciones complejas. Está el tema migratorio de los países, que evidencia que hay una situación desesperada en muchos de estos países que están con fuertes olas migratorias hacia Europa. Y realmente es el resultado. Mientras el mundo no distribuya mejor lo que crea, cuando uno ve la pirámide realmente de la concentración de la riqueza en el mundo, los porcientos que tienen acceso a las mayores cantidades de riqueza creada son ínfimos, y la pirámide de abajo es enorme, y el tema de la inequidad trae toda una serie de trastornos que no se pueden solventar mientras tanto no se resuelve el tema de la inequidad, mientras no haya justicia, porque además no es solo inequidad, es un tema de justicia social. Y entonces no se trata de igualitarismo, se trata de igualdad, de que la gente viva de acuerdo a lo que aporte. Y ese es el gran desafío de la humanidad. Pero es un desafío que enfrenta muchos retos y muchas posiciones establecidas y muchos intereses. Intereses creados que tienen siglos y que cuando son tocados hay inmediatamente reacciones. Yo decía que han cambiado cosas, han cambiado escenarios. Se habrá notado que hay menor... En el occidente hay como que se acude mucho menos a la violencia, se acude más bien a las muertes políticas, a desprestigiar el tema de la unidad. Yo creo que el atentado a la unidad de los procesos progresistas está identificado como una posibilidad, causa el mismo efecto que una bomba años atrás, porque si uno mina la unidad, realmente no tiene la derecha que ganar las elecciones, pierde la izquierda, en el mismo momento en que pierde la capacidad de articular su propio proyecto. Y eso es un tema que existe, porque existen diferencias al interior de los procesos. Es decir, yo lo que creo que hay una actitud desde los centros de poder donde realmente están focalizados los desafíos que tenemos y la forma de acentuarlos a fin de que nosotros no podamos seguir siendo gobierno. El tema es que los gobiernos de izquierda y progresistas tienen que tener muy claro ese desafío y tienen que trabajar en proyectos, en el cumplimiento de los programas, en la unidad. Es un tema, la unidad no es homogeneidad, la unidad es sencillamente tener claro el rumbo hacia dónde vamos, más allá de las diferencias individuales de opinión. Creo que de eso se trata. Calladito que nos están retando, che. Yo quiero felicitarla, buenas noches, felicitarla realmente por lo que hace y admiro mucho a Cuba. Mi pregunta es si se ha sabido algo que Cuba pertenezca a Mercosur, que sería muy importante, creo, ¿no? Sí. Mira, nosotros tenemos un acuerdo con Mercosur y es un acuerdo bilateral a partir de que Mercosur, la membresía, está contrañida a esta zona. Pero nosotros desde hace 3 o 4 años ya tenemos un acuerdo y estamos avanzando en ese proceso. Yo creo que la aspiración de la integración es a la larga que todos los países nos integremos en América Latina, de lo que Martí llamó nuestra América, que somos los que tenemos desafíos comunes. Este acuerdo que tenemos con Mercosur nos garantiza cierta interacción con Mercosur, pero no la membresía. Habría que ver en qué momento se darían condiciones propicias para seguir avanzando, no solo en Mercosur, sino en UNASUR, que son mecanismos realmente que son promisorios y que están generando dinámicas en la región muy interesantes. Por el momento en CELAC estamos aprovechando mucho las potencialidades tanto de Mercosur como de UNASUR, y ahí sí somos miembros todos. Hay una suerte de asignatura pendiente con los países del Caribe. No ha habido históricamente un espacio donde los países de América Latina y el Caribe puedan consensuar posiciones, y hay diferencias culturales además desde los centros de poder volvemos al tema de cómo se hacen las cosas, es decir, se han acentuado las diferencias en vez de las coincidencias. Entonces tenemos 15 países miembros de CARICOM que tienen desafíos enormes porque son pequeños estados insulares que están hasta en peligro de sobrevivir por el incremento del nivel del mar, y son países que se conocen pocos en el sur, por ejemplo. Entonces el Caribe es poco conocido en el sur. Por eso, repito, no solo se trata de que los mecanismos funcionen como tal
y tengan la cuestión programática del intercambio o la cuestión arancelaria. La integración va más allá. La integración es la conciencia de que o nos unimos o no podemos salir adelante. Y en esa unidad cada cual tiene algo que aportar. Todos no tenemos las mismas, en el caso del sur, por ejemplo, la producción de alimentos, que es una cuestión en el sur que tiene que ver no solo con modelos eficientes, sino con unas condiciones naturales muy propicias para eso, es un tema que puede aportar hacia los países de la cuenca del Caribe, y en la cuenca del Caribe hay otros temas también que pudieran, yo creo que hay una potencialidad enorme de trabajar en pos de la integración. Habitualmente son más, hablan más, ¿no? Ellos nos retan cada poco tiempo y están con la bolita entre las patas, los niños pasan. Ha sido muy claro. Sí, no, hacen abrir todos los espacios, eso es lo que pasa. El problema en última instancia se limita siempre a lo mismo. ¿Cómo reventamos las fronteras y los límites que el imperio y el sistema nos imponen, ¿no? Siempre chocamos contra eso. Claro. Y además los próceres siempre hablaron, es decir, el surgimiento del Estado-Nación y las características del Estado-Nación no son un obstáculo para la integración cuando se trata de países hermanos, pero realmente son tan urgentes a veces las realidades nacionales que se distraen. Bueno, ya que no hay más preguntas, le agradecemos a Mercedes, que realmente ha sido muy clara. La verdad que sí. Y bueno. Bueno, pues muchas gracias. La eventual intervención de tropas norteamericanas cuando lo estimasen pertinente en Cuba. Algo que por supuesto es inaceptable para un país verdaderamente libre, algo que con el transcurso y el decursar de las luchas revolucionarias de la primera mitad del siglo cubano se logró eliminar en la Constitución del 40, que fue resultado de una revolución que no cuajó en los años 30, pero que sí eliminó este apéndice constitucional, pero permaneció la base de Guantánamo, una base que, como ustedes saben, está en un territorio que es cubano, y que cuando la gente escucha, por ejemplo, donde ha habido una cárcel que está en contra de nuestra voluntad, y como es territorio ilegalmente ocupado, hacen en ese territorio lo que ellos consideran, y realmente no nos gusta que ese territorio sea utilizado, por ejemplo, como cárcel, como lo es todavía. Entonces, bueno, este es un tema, y este es el tema de las compensaciones. Ahora, ¿cuáles serían los desafíos? Bueno, ¿y cuáles serían los desafíos individuales de Cuba y cuáles son los desafíos de la región? Nosotros estamos en una realidad regional compleja donde muchos se plantean con insistencia, y pienso que es intencional, crear la matriz de opinión del fin del siglo progresista, del ciclo progresista. Es decir, toda vez que la izquierda y los gobiernos progresistas han demostrado capacidad de reoxigenarse, de perdurar en el gobierno mediante, en unos casos, reformas constitucionales, en otros casos con otros candidatos, yo creo que la derecha hemisférica, le voy a llamar de alguna manera, yo creo que el gran desafío que tenemos como países, los países que estamos al sur del Río Bravo, es que las élites políticas de los países latinoamericanos tienen intereses afines con las élites de poder de los centros de poder, en este caso los hemisféricos de Estados Unidos, pero también con los centros de poder donde quiera que estén. Y eso condiciona, muchas veces se hablaba de la subordinación. Bueno, quizás haya algunos elementos de subordinación, pero en este mundo donde todo está tan transnacionalizado, donde incluso se mezclan los dineros a nivel y el capital anda tan en la estratosfera, yo creo que el gran desafío que tiene América Latina es precisamente que los gobiernos progresistas, con las falencias que han tenido, todos son obras humanas, todos los gobiernos son obras humanas, tienen cosas que han hecho bien, tienen cosas que podían hacer mejor, y tienen también cosas que han querido hacer mejor y no han podido. Es decir, no es lo mismo llegar, y siempre un poco hago la observación, en América Latina, sobre todo en América Latina, gobierno y poder no es lo mismo.
Es decir, hay toda una serie de poderes fácticos, de poderes económicos que tienen sus estructuras todavía incólumes y que están ahí y que están obstaculizando permanentemente cualquier transformación de fondo. El tema de la equidad, por ejemplo, es un tema al que los gobiernos, tanto del ALBA como latinoamericanos, han tenido que desarrollar proyectos a contrapelo de la afectación de los intereses de estas, digamos, élites de poder que de diversas formas, porque en el caso de Venezuela ya han llegado a la violencia. Es decir, en el caso de Ecuador, intentonas golpistas. Entonces, yo creo que el mayor desafío que tiene la región es que en medio de las dificultades que hoy se enfrentan, sabemos las dificultades que tiene Brasil, sabemos las dificultades que tiene Argentina, que además es muy cercano para ustedes, sabemos los desafíos que tiene Venezuela. Venezuela está siendo brutalmente agredida. Nosotros hemos manifestado en varias ocasiones nuestro apoyo incondicional, invariable a Venezuela en la defensa de su proceso. Sabemos lo que es estar siendo un país agredido, sabemos lo que es pretender sembrar criterios con relación a la democracia o a la forma en que se ejerce la democracia desde el exterior, y yo creo que los venezolanos tienen el derecho de llevar adelante su proceso en las condiciones concretas que tiene el país, que difieren mucho de las de otros países. Entonces yo creo que la apuesta es un poco, en primer lugar, ante la posibilidad histórica, los gobiernos, la izquierda no había sido gobierno en la región hasta hace un tiempo. En tiempos históricos es algo muy breve. La izquierda pudiera decirse que está aprendiendo a gobernar todavía. Y en este proceso digamos, de mantenerse en el gobierno, las élites regionales, yo ubico un punto de inflexión en el golpe de Estado de Honduras, donde ellos encontraron, digamos, como un eslabón débil ahí, y a partir de ahí se ven acciones encaminadas a la denominada política inteligente de la administración actual, donde hay una suerte de trajes a la medida para no caer. Después del 11 de septiembre se hablaba del terrorismo como algo difuso, eso se fue acabando, esa posibilidad se fue agotando para imponer intereses, y en épocas más recientes la política y las injerencias se han montado más bien sobre desafíos reales. Me refiero al narcotráfico, por ejemplo, que es un tema que realmente es un tema complejo para nuestros pueblos, a las contradicciones internas que puedan tener los procesos. En los casos de Bolivia y Ecuador se ha usado con mucho interés las contradicciones entre los segmentos indígenas, cosas que parecen despropósitos porque en realidad la CEPAL ha demostrado con cifras muy contundentes, primero, la disminución de la inequidad en la región, la disminución de las brechas, aunque aún es sumamente insuficiente, pero que sí los gobiernos, el resultado de la ejecutoria de los gobiernos progresistas está cuantificado en cifras. Entonces, estos desafíos que enfrenta la región tienen que ver con esto, tienen que ver con una política más inteligente. Yo diría que pudiera quizás ser un remake de la política del buen vecino. Se han pasado por distintas etapas. Se vio también en el caso de Ecuador que no era la vía la utilización de golpes de Estado, había existiendo UNASUR. Por ejemplo, UNASUR es una entidad subregional muy novedosa en cuanto al concepto, por ejemplo, que ha tenido de participar en la solución de problemas de sus países miembros desde una perspectiva muy respetuosa y nada injerencista. Es decir, la OEA de inmediato propone llevar a los procesos electorales observadores, en tanto UNASUR ha tenido visiones acompañantes de los procesos. Yo creo que en el propio léxico, la propia etimología y la etiología de las palabras demuestra que son procesos diferentes, y América Latina ha ido creando sobre la marcha toda una serie de mecanismos que se contraponen al diseño hemisférico de dominación. Nosotros hemos dicho en más de una ocasión que no nos interesa entrar a la OEA porque el problema de la OEA no es un problema de actitud, es un problema de origen. Es decir, si algo fue creado para una cosa, difícilmente pueda responder a otros intereses. Y que nosotros privilegiamos la integración genuinamente latinoamericana y caribeña que se da en el contexto de CELAC y que se da
a ver, llegamos a CELAC después de toda una serie de experiencias que tienen que ver con el desarrollismo de los 70, etcétera, y que son organismos regionales que tienen también funciones importantes, y lo que pensamos como más positivo es la sinergia entre estos mecanismos en lugar de estar creando nuevas estructuras. Entonces la CELAC un poco aprovecha los mecanismos que ya existen, la Asociación Latinoamericana de Integración, que por cierto tiene su sede aquí en Montevideo, y lo que hace es tratar de encauzar los mecanismos de integración que tienen ALBA, que tiene CARICOM, que tiene CONOSUR en el Mercosur. Ahora bien, son mecanismos que por supuesto, yo decía que con relación a muchos años atrás, estamos en un momento mucho más positivo, pero también las ansias de integración que tenemos, estamos en la prehistoria de la integración, es decir, todavía estamos haciendo más bien concertación política que integración. Y ahí me interesa mucho rescatar la idea que mientras la integración no sea un valor en el imaginario de los pueblos, va a ser muy difícil realmente que la integración camine. El día que, por ejemplo, también el tema de los derechos ambientales se convierta en la preocupación cotidiana de los ciudadanos, podremos tener un mundo que se salve a los cambios climáticos que ya están en curso y que son bastante severos, por cierto. Entonces, en el tema de la integración está esto que les decía, es decir, una integración que realmente no solo ha avanzado en condiciones adversas, sino que a la vez resiente los propios problemas internos de cada país. Y están los retraimientos de algunos países que tienen determinado protagonismo, y está el surgimiento de nuevas estructuras con viejos deseos. Es decir, el ALCA fue derrotado, pero nadie puede dudar que la Alianza Pacífico es un intento de revivir de otra manera y ya en unas condiciones diferentes, con un lenguaje diferente, esta intención. Luego nosotros estamos en un escenario regional donde tenemos un grupo de países de la propia región con concepciones marcadamente diferentes de los gobiernos progresistas, con una perspectiva neoliberal y que ya comienza a ser evidente en los espacios regionales. Por otra parte tienen mucho marketing también, venden mucho una imagen de prosperidad, que yo creo que, bueno, engañaría a quienes no supieran realmente cuál es la esencia de estos procesos. Entonces, en el caso nuestro, le repito, nosotros estamos ante un desafío, estamos haciendo una actualización del modelo económico cubano. Nosotros hicimos una consulta con las masas, con las bases, que puede considerarse de hecho un referéndum, y que de ahí dimanó, de esos debates, dimanó la propuesta de lineamientos de la política económica y social del Partido Comunista de Cuba, que rige en estos momentos las transformaciones que están teniendo lugar en Cuba, y que pudieran, yo diría a grosso modo, pudiera plantearle en los términos de, digamos, nosotros, el Estado cubano conserva en sus manos tanto los sectores estratégicos de educación, salud, defensa, telecomunicaciones, como los sectores de otra naturaleza tradicionales. ¿Qué sería en el nuevo escenario lo novedoso? Porque estábamos hablando, o sea, hay varios elementos nuevos. Estábamos hablando de un proceso de actualización de este modelo económico cuyo objetivo declarado y consciente es generar mayor eficiencia para poder defender lo alcanzado y avanzar mucho más. Es decir, nosotros tenemos jóvenes generaciones a las cuales tenemos que ofrecerle una mayor prosperidad. Nosotros tenemos como nación incorporado que la salud y la educación y el acceso a la cultura, que es un tema no menor, es un patrimonio de la nación cubana que se instauró a partir de los logros de la revolución. Pero hay otras cuestiones relacionadas con temas salariales, con el tema de la vivienda, con desafíos importantes que tenemos en esas áreas que se han acumulado a lo largo de los años, entre otras cosas, porque nosotros hemos estado totalmente bloqueados para poder hacer lo que estamos haciendo, es decir, sacar adelante la sociedad cubana. Yo me imagino que muchos de ustedes hayan visitado Cuba, conozcan la realidad cubana. Y entonces este proceso de actualización del modelo económico es justamente en función
de la preservación del sistema político. Nosotros tenemos establecido en nuestra Constitución el rumbo socialista como algo inalterable, algo que, si bien es muy importante, no es una garantía absoluta. Es decir, la revolución se construye todos los días y en situaciones de agresividad tiende uno como que a estar más alerta. Yo creo que ahora el gran desafío también es a una cosa a lo que desde hace muchos años Fidel nos llamaba, que es el tema de la batalla ideológica. Entonces nosotros tenemos que ser capaces en esta coyuntura donde hay una relación bilateral establecida y donde sabemos existe una asimetría, porque cuando usted compara los 11 millones de habitantes que somos nosotros, un país pequeño, con la cantidad de habitantes que tiene Estados Unidos y las posibilidades económicas que tiene, tendremos que ser pues muy inteligentes y muy aprovechar mucho la experiencia histórica. Es decir, la apuesta sería algo que antecede incluso al marxismo y que es una cuestión de sentido común. País que ata su comercio a un solo país depende de él. Por lo tanto, yo creo que en esta coyuntura donde nosotros estamos promoviendo la inversión extranjera, donde nosotros tenemos como importante fuente de ingresos al país el turismo, el equilibrio es muy importante. Y en eso se inserta la región de América Latina con mucha fuerza. Nosotros en estos momentos estamos teniendo relaciones importantes con todos los países latinoamericanos en las áreas en que los países latinoamericanos tienen resultados. Con Europa, con China, tenemos relaciones con los BRICS, con China, con Vietnam, con la India, con Rusia. Es decir, de manera que el panorama sea no solo de respeto al sistema político cubano y al camino que nosotros elegimos, que además no está en ningún momento en discusión, eso es algo que ha quedado claramente establecido en el contexto de todas estas conversaciones y del restablecimiento. Es decir, eso es un tema que no va a la mesa, eso es un tema que es prerrogativa del pueblo cubano y que lo escogió hace más de 50 años. De manera que en este proceso donde nosotros estamos defendiendo la autodeterminación frente, ustedes tienen vecinos grandes, pero no son vecinos voraces, son vecinos grandes, que es diferente. Tendrán sus propias complejidades las relaciones, pero es diferente. Nosotros tenemos una historia, no podemos perder las lecciones de la historia. La memoria histórica no puede ser corta, no podemos permitir que ciertas, digamos, cantos de sirena puedan llevar por caminos equivocados. Y yo les decía que en ese sentido, por ejemplo, en el caso particular de Uruguay, nosotros estamos incrementando la cooperación con vistas a posibilidades incluso de inversiones. Y en las áreas donde Uruguay ha tenido resultados, nosotros estamos tomando algunas de las experiencias de Uruguay, estamos fomentando el intercambio a nivel de muchas áreas, tanto en materia de telecomunicaciones como en materia ganadera. Ahora, en los días recientes, la delegación que fue a la Feria de La Habana abordó estos temas de producción lechera, que son temas en los cuales Uruguay nos puede trasladar sus experiencias y nosotros continuar apoyando en las áreas donde tenemos desarrollo, como es el tema médico, como es el tema de salud, como es el tema de cultura, de educación. Yo creo que la solidaridad es un camino de dos vías y nosotros siempre hemos tenido la máxima de que patria es humanidad y que todo lo que podamos hacer, solidaridad es compartir lo que se tiene, no dar lo que sobra. A ninguno de nuestros pueblos sobra nada, teniendo nosotros tantas cosas que alcanzar para bienestar de nuestros pueblos, pero en ese camino hemos venido trabajando. De manera que la batalla se concentra en eso, en condiciones diferentes a las que venían dándose antes del 17 de diciembre, en una relación, es decir, Estados Unidos no ha renunciado al tema subversivo y en ese sentido es importante saberlo, porque en Cuba, en ausencia de un proyecto, es decir, en otros países se maneja el tema oposición, nosotros les decimos mercenarios porque además tenemos evidencia de que cobran y que trabajan al servicio de una potencia extranjera. Es decir, está el tema de las damas de blanco, está el tema de la bloguera Joanny Sánchez, etc. Y ha ido transitando por diferentes momentos este tipo de personas que además no responden a los intereses de Cuba, sino eso se mantiene ahí latente y son personas que en un momento determinado iban a cobrar directamente su dinero a lo que fue entonces la sección de intereses y que hoy se empoderan a través de otros recursos como darle premios internacionales,
como que tengan servidores en distintos lugares del planeta y que sean traducidos a 18 idiomas sin tener talento. Y son desafíos que nosotros tenemos que enfrentar en un contexto, y ahora voy a volver a lo general, donde yo lamentablemente creo que lleva ventaja la psicología individualista que está prevaleciendo en el mundo. Es decir, nosotros venimos de etapas donde las utopías, como se le llamaban, que no eran tan utopías porque muchos dieron la vida para transformar y transformaron realidades, y la América Latina de hoy sería impensada sin la América Latina de los 70 y de los 60. Es decir, lo que en su momento se le llamó utopía era la aspiración concreta de cambiar el mundo. Es decir, de luchar por un mundo mejor, de transformarlo para todos. Lamentablemente eso, a partir de toda una serie de generalizaciones, y no digo ideológico en el terreno político, sino de mirada de la vida, con todo el tema de las nuevas tecnologías que son muy utilizables para cosas buenas, pero también para cosas muy perversas, hay como una estandarización de las aspiraciones, y de momento todos nuestros jóvenes latinoamericanos se han convertido en aspirantes a clase media de universidades élite, a partir de que son los patrones, ni siquiera ya son las noticias, son los patrones que se trasladan con toda esta serie, con las cuales los muchachos además se enganchan, con toda una serie de cosas que están teniendo lugar, y que lo que potencian es el yo por encima del ente colectivo. Entonces, en una situación donde realmente hay desafíos muy grandes para la región, hay desafíos a lo interno de los procesos políticos, que cada cual domina lo suyo, y además existe esta intención de homogeneizar culturalmente, y la cultura, si no es cultura nacional, es un ente de dominación. Es decir, la cultura desde lo nacional se hace universal, pero la cultura desde afuera, impuesta, y vemos el mundo. Los franceses cuidan el equilibrio en su radio de las canciones en francés y de las canciones en inglés, y son culturas realmente ya milenarias. Y entonces uno ve a veces la occidentalización que tiene lugar en Asia y se da cuenta que el tema está en este